hemos hecho un resumen de lo que aconteció en aquella tarde, que comenzó con la solemne Eucaristía en la Catedral de Valladolid y luego nos permitió vivir en las calles momentos que pasarán a la historia y que vamos a mantener en la retina todos los hijos de esta Virgen María a la que hoy rendimos homenaje. Y es que a las puertas de la Navidad, con el nacimiento llega la esperanza. Esperanza, además, porque para los que somos creyentes unimos hoy en esta Iglesia el tiempo del Adviento y secuencias más propias, parece que, de la Cuaresma. Porque la Madre traerá al mundo al Hijo de Dios en tan solo unos días y lo recibirá con los mismos brazos abiertos con los que hoy y siempre nos recibe nuestra dolorosa coronada. A las puertas de la Navidad cerramos el año de la coronación de la dolorosa de la Vera Cruz de Valladolid, de nuestra Madre, después de un camino, siempre el camino, de todo un año dedicado a ella, en el que la hemos acompañado por las calles de su ciudad, la hemos visto coronar, le hemos compuesto una marcha procesional para mantener viva la coronación y le hemos cantado, lo haremos luego, el himno que Joaquín Díaz creó para ella. Hoy levantamos acta notarial de todo lo acontecido con la presentación de este libro de Javier Burrieza, con el sugerente título «Primero faltará la luz que cofrades a la cruz», con el que la Cofradía de la Vera Cruz deja constancia de todo lo acontecido en la ciudad de Valladolid en el año 2023, en el siglo XXI de nuestra era, en torno a la Madre de Dios, nuestra dolorosa de la Vera Cruz. Vamos a requerir la presencia de la alcaldesa de la Cofradía, alcaldesa presidenta de la Cofradía, María José Fernández Herrero, que es quien nos dará la bienvenida y nos dará también las impresiones de este año que estamos finalizando. Buenas tardes. Muchísimas gracias por acompañarnos en un día tan especial. Bueno, es que todavía me sigo emocionando. Me supongo que les pasará a muchos de los que estuvimos aquel día 23 de septiembre y viendo este vídeo y además con esa marcha que compuso el maestro Abel Moreno, interpretada magistralmente por la banda municipal, que fue un regalazo, porque no se entendería tampoco ese día sin el acompañamiento musical. En primer lugar, bueno, saludar y agradecer la presencia de don Luis, nuestro arzobispo, nuestro querido alcalde, Jesús Julio, que también está hoy aquí con nosotros, representantes del ayuntamiento, cofrades, amigos, familiares. Hoy estamos aquí reunidos en este templo que tiene mucho que ver con lo que nos convoca hoy aquí. Estamos en la iglesia de la Vera Cruz, un lugar que, bueno, en el libro de don Javier Burrieza lo explica perfectamente. Siempre decimos, bueno, si los muros y las columnas de esta iglesia hablasen, la de cosas que nos contaría, pero como no hablan, tenemos que comprar el libro. Al observar este libro, uno se puede sentir un poco abrumado por su volumen, pero es que en el mismo instante, yo es que no tengo palabras también para describir la emoción que sentí el primer momento que lo tuve. Entonces comprende uno su profundo valor. Hoy aquí pulsamos un poco en lo que llamamos el botón de pausa, detenemos el tiempo. ¿Para qué? Para abrir una ventana, la ventana de nuestra historia, la de esta penitencial de la Santa Vera Cruz. Y podrán imaginarse que no habrá sido labor sencilla para quien lo ha tenido que escribir. Este libro, pues, es una fuente de información que nos va a permitir comprender el presente, no solo de la Cofradía de Veracruz, sino de otras cofradías, el porqué de nuestras tradiciones, de nuestras costumbres. Y, por lo tanto, yo creo que será de interés para todos aquellos que desean no solo conocer la historia de nuestra penitencial, sino de la ciudad y de su vinculación con la vida cofrade. ¿Y quién mejor que Javier para escribir sobre esta cofradía, que al final es su cofradía? Se suele afirmar muchas veces que no es mejor el que mucho sabe, sino quien tiene la capacidad de transmitirlo. Y Javier, yo creo que aúna las dos virtudes, fuente inagotable de datos, de fechas, de nombres que, bueno, cuando lo escuchas no deja de asombrarte, pero también tiene la habilidad
hilar todo ese conocimiento y cumplir el objetivo, que en este caso de este libro pues es un objetivo totalmente divulgativo. Por ello, le damos nuestra más sincera enhorabuena. Desde la Cofradía de la Veracruz le agradecemos de todo corazón este regalo que ha hecho. También quiero agradecer en nombre de la penitencial a la Fundación González Enciso, que dentro de su voluntad de promocionar la formación cultural han donado el importe íntegro de esta primera edición, cuya recaudación, no olvidemos, va a ir también íntegramente al proyecto de caridad de la coronación canónica de Nuestra Señora de los Dolores. Y bueno, ya para terminar, voy a hacer me he inventado una greguería así al estilo, vamos, años luz, del gran maestro Gómez de la Serna, en el que creo que las palabras de este libro son los cofrades en hilera que alumbrarán y que alumbran nuestra historia. Muchas gracias. Gracias, alcaldesa presidenta, querida María José. El libro que esta tarde presentamos, ya lo ha dicho ella, ha sido posible, entre otros, por la generosa donación de la Fundación González Enciso, que ha querido colaborar con esta conmemoración de la coronación de Nuestra Señora. Los González Enciso están muy ligados a la Cofradía de Jesús Nazareno, aunque también tienen una parte de su alma en esta Cofradía de la Veracruz, ya que miembros de la familia se casaron aquí y ya que, sobre todo, uno de sus miembros se llamaba Gregorio Fernández y, además, presidió la Cofradía de la Veracruz. Luego, raíces en la cofradía tienen y cariño a la misma lo acaban de demostrar costeando esta primera edición del libro que presentamos. Y ya entramos en la presentación. Una de las primeras celebraciones que queda perfectamente recogida en el texto de Burrieza fue lo acontecido en esta iglesia el 27 de febrero de este año, la presentación del himno a la Virgen que compuso nuestro paisano y amigo Joaquín Díaz. Él desglosó la singularidad de la imagen y expresó un deseo, que el himno se hiciera popular y que fuera seña de identidad de la cofradía. Aquel día lo interpretó aquí la coral vallisoletana. Hoy las hermanas y hermanos de esta cofradía lo saben suyo y lo cantan prácticamente en todos los actos que celebran. Así pues, Joaquín, objetivo cumplido. Nadie mejor que tú para iniciar la presentación de esta crónica de la coronación que Burrieza, como ya dije antes, ha titulado «Antes faltará luz que cofrades la cruz». Historia de la cofradía de la Santa Veracruz de Valladolid. Joaquín, tuya es la palabra. Excelentísimas e ilustrísimas autoridades, cofrades, señoras, señores, Aristóteles, hace más de 2000 años, escribía en su Poética: la distinción entre el historiador y el poeta no consiste en que uno escriba en prosa y el otro en verso. Se podrá trasladar al verso la obra de Heródoto y seguiría siendo una clase de historia. La diferencia estriba en que uno relata lo que ha sucedido y el otro lo que podría haber acontecido. De aquí que la poesía sea más filosófica y de mayor dignidad que la historia, puesto que sus afirmaciones son más bien universales, mientras que las de la historia son particulares. Siglos más tarde, San Isidoro, completando la idea de Aristóteles, hablaba de 3 tipos de categorías para definir lo relatado: historie, o sea, los hechos que realmente sucedieron; argumenta, es decir, lo que podría haber pasado pero no pasó; y fábule, o lo que es lo mismo, lo que ni pasó ni pudo haber pasado. El sabio obispo hispalense defendía en sus etimologías que si se conocía el origen de las palabras sería más fácil entender plenamente su sentido. Las 3 palabras, historie, argumenta y fábule, nos ayudan a situar los hechos históricos entre la veracidad y la fantasía, aunque a decir verdad no hay en San Isidoro ningún desprecio por las historias fingidas, siempre que éstas nos ayuden finalmente a encontrar un mensaje significativo, auténtico. Un suceso, cualquiera que sea su importancia y alcance, no se convierte en historia mientras no se registre, y ese registro jamás obtendrá la categoría de historiográfico
en lo que no sea analizado e interpretado a la luz de todas las fuentes que certifiquen su veracidad y su escenario, incluyendo cada vez más, por lógica y por necesidad, las fuentes orales. Es entonces cuando la historia deja de ser solamente una disciplina académica para convertirse en la constatación de hechos cuya datación, localización, autoría, contexto y forma de ser contados son las pruebas fehacientes de lo acontecido. Pero no pensemos que la persona que va a encargarse de todo ello, el historiador, es un simple testigo o un notario ocasional. Él también forma parte de la historia porque nos la cuenta desde su perspectiva y, por tanto, el lugar desde el que observa y describe tiene una importancia crucial. Más aún, la mentalidad y los razonamientos que impulsan al historiador a situarse en un emplazamiento y no en otro frente a un suceso histórico determinan y explican por qué y dónde ese mismo historiador percibe luces y sombras. Valladolid puede enorgullecerse de contar con un historiador como Javier Burrieza. Su biobibliografía revela claramente el ámbito de sus preferencias, así como las características de su personalidad. Javier examina, investiga, cuestiona y finalmente describe con claridad, lo que le convierte en un comunicador ameno, informado y brillante. Sus trabajos tocan temas relacionados con la Compañía de Jesús, la historia de la Iglesia, la hagiografía, las devociones y religiosidad popular, la espiritualidad femenina, la vida conventual, así como la historia de la Semana Santa. Entre sus libros destacan Los jesuitas en España y en el mundo hispánico, Jesuitas en Indias, entre la utopía y el conflicto, Una isla de Inglaterra en Castilla, Los milagros de la corte, Una historia de Valladolid, 5 siglos de cofradías y procesiones. Historia de la Semana Santa en Valladolid, Guía misteriosa de Valladolid, todo un recorrido por la historia de las mentalidades del Valladolid moderno. Letras descalzas, escritoras y lectoras en el Carmelo de Valladolid, en el 5º centenario de Santa Teresa de Jesús. Escultores y escultura procesional de la Semana Santa de Castilla y León. La coordinación del alma de las mujeres o los trabajos y los días de San Juan Bautista de la Salle. Entre sus últimas obras están El Nacional Catolicismo, Discurso y Práctica, publicado en la editorial Cátedra en 2019, Libro de los Santos de Valladolid en 2020 y Cultura y Promoción de la Semana Santa en 2022, junto con una breve historia de la parroquia de Santiago Apóstol, editada a principios de 2023, y el que ha sido su último libro presentado el pasado 22 de noviembre, En vos confío, Historia de la devoción del Sagrado Corazón de Jesús. Ahora mismo está trabajando en nuevas publicaciones, una sobre los 3 colegios o seminarios de ingleses de España y otra sobre la Catedral y Cabildo de Valladolid. La elaboración de un episcopologio o vida de los obispos y arzobispos de esta diócesis, tan necesario como esclarecedor, cerraría la lista de sus trabajos próximos. Para escribir el libro que hoy se presenta, Javier Burrieza ha recorrido minuciosamente la historia de una cofradía penitencial que da sus primeros pasos a fines del siglo XV y mantiene su actividad y propósitos, con los altibajos propios del empeño humano, hasta nuestros días. Probablemente no hay un vallisoletano que, aun sin pertenecer a esta cofradía, no haya tenido relación con alguno de sus hermanos, con la propia sede de la institución o con el ámbito en el que desarrolla sus actividades. La Vera Cruz está tan presente en la historia de la ciudad, en el desarrollo de su espiritualidad, en la creación poética de sus vates, en las imágenes de sus artistas, en la ordenación urbana, en las relaciones sociales, en los conflictos municipales, en los acuerdos y desacuerdos de la curia, que se hacía necesaria una visión holística de su actividad desde dentro. Y a ello ha dedicado Javier Burrieza su reciente esfuerzo que encabeza precisamente con un pregón a modo de prólogo, o viceversa, en el que dice en voz baja, tal y como debe manifestarse el espíritu, todo lo que la emoción le dictó antes de vestirse de profesor y darnos cuenta cabal de su lección. De este modo, y siguiendo los dictados de Aristóteles, Javier ha combinado en su trabajo la fuerza universal de los sentimientos, la poiesis personal
de tantos recuerdos de cofrade, con el acertado uso de los datos particulares, aquellos que yacían en archivos y documentos, esperando el momento de ser ordenados, comparados, estudiados y revisados para su mejor comprensión y valoración. Gracias a Javier y a todos los que han hecho posible esta maravilla. Muchas gracias. Antes de entrar en el contenido del libro, hemos de escuchar a José Ignacio Hernández Redondo, que es conservador de museos e historias del arte. Todo en la cofradía y en lo vivido en este año es en torno a la imagen de la Veracruz, una de las imágenes de mayor devoción de nuestra ciudad. Nadie mejor que él, por tanto, para hablarnos de nuestra Virgen. Señor, perdón, la voz. Señor arzobispo, señor alcalde, autoridades, alcaldesa de la cofradía, espero que disculpen un poco la voz, pero la profesión de abuelo hay que declararla de alto riesgo, porque los niños en el colegio es continuo lo que nos van pegando. Para mí es un honor volver a participar en un acto en esta cofradía, un honor que, por supuesto, agradezco a la propia cofradía en la persona de su alcaldesa y por descontado también al autor del libro que hoy se presenta, mi buen amigo el profesor Javier Burrieza. Conocí a Javier hace ya más de 20 años, cuando iniciaba su andadura, no en el campo de la historia, que ya llevaba algún tiempo, sino en el de las exposiciones temporales, con las que yo he estado muy familiarizado por mi trabajo en el Museo Nacional de Escultura. Por la evidente diferencia de edad, que creo que está bien clara, entonces pude aconsejarle sobre algunos aspectos. Yo creo que más de esas cosas que se aprenden con la experiencia profesional que lo que se estudia en los libros. Desde entonces Javier me lo ha recordado en numerosas ocasiones, seguramente con mucha más generosidad de la que mi ayuda merecía. En cualquier caso, debo decir que el agradecimiento es mutuo por lo mucho que nos ha aportado a través de sus trabajos, pero sobre todo porque siempre ha estado cerca de mí, interesado por mí, especialmente si sabía que estaba atravesando algún momento difícil. Y señalo lo mucho que ha aportado Javier porque desde muy pronto emprendió una labor ingente en la que se han ido sucediendo artículos, libros, catálogos, conferencias, pregones, exposiciones, con una frecuencia que solo es posible entender en una persona entregada a su vocación, con una pasión sin límites y una dedicación plena al estudio y la difusión de la historia y del patrimonio que la atestigua. Si bien es cierto que la Semana Santa, como nos ha recordado Joaquín Díaz, no ha sido el único de los temas sobre el que ha trabajado, también lo es que para Javier ha sido sin duda y seguirá siendo un objetivo prioritario, hasta el punto de que creo que es indiscutible que es la voz más autorizada cuando hablamos de la historia de la Semana Santa vallisoletana. Javier ha prestado de este modo innumerables servicios a nuestra Semana Santa, siempre de un modo altruista, porque ya sabes que eso es inherente a nuestra profesión. Yo me gusta recordar, y permítanme una breve anécdota, a ese gran maestro de historiadores del arte que fue don Juan José Martín González. Tuve la fortuna de que mi promoción en la carrera fue la primera en la que se abordaron un cambio de estudios y se empezaron a realizar especialidades, pues más o menos como luego se han ido desarrollando, porque antes, los últimos años eran más globales, más generales. Yo elegí Historia del Arte y don Juan José en aquel momento era director del departamento y catedrático, y siempre le gustaba dar la primera clase a primera hora, y por lo tanto la primera clase de nuestra especialidad nos las dio él, ¿no? Y recuerdo que entró en el aula, nos miró con una mirada compasiva, un poco triste, y dijo: así que son ustedes los que han hecho voto de pobreza. Y efectivamente se cumplió. Aquí con esto nadie se hace rico, pero tampoco podemos quejarnos porque hemos logrado dedicarnos a lo que ha sido nuestra pasión y hemos disfrutado enormemente con ello.
Como decía antes, desde hace ya mucho tiempo es prácticamente imposible encontrar una Semana Santa sin la participación, de un modo u otro, de Javier Burrieza. Y lo resalto porque lo primero que pensé cuando terminé la lectura de este libro es que Javier no habría podido escribirlo, al menos con la profundidad que ofrece, de no contar con ese gran bagaje. Es tanta su cercanía al tema que en ocasiones describe aspectos con la certeza de quien lo ha vivido, aunque sean de tiempos remotos, y de ello es buena muestra el reciente pregón de la coronación, que también citaba Joaquín, de la Virgen Dolorosa, que sirve de prólogo a este libro. Esta historia de la Veracruz, que viene a llenar un importante vacío en nuestra historiografía, es efectivamente una historia de la cofradía, pero también es otras muchas cosas. Es, durante una gran parte de su contenido, una historia de la Semana Santa vallisoletana, como resulta lógico en una cofradía que ha tenido que compartir la celebración con otras cofradías de la ciudad. Pero también hay capítulos que nos acercan a otras Semanas Santas de nuestro entorno, como la de Medina de Rioseco, muy apreciada por el autor, como por otro lado merece la admirable Semana Santa riosecana. Por eso la resalto especialmente, porque sé el cariño que la tienes. Incluso se puede decir que en varios pasajes del libro que hoy se presenta es una historia de nuestra ciudad con la Veracruz como eje vertebrador. Esto equivale a reconocer el gran peso de la cofradía en el devenir de Valladolid, especialmente, como también es natural, en el terreno de la religiosidad, que ha sido una cuestión de importancia vital en nuestra historia y que Javier conoce como nadie. De este modo, a lo largo de 12 capítulos que nos llevan desde los comienzos hasta nuestros inmediatos días, Javier va recorriendo todo lo acontecido en esta cofradía, desde los grandes logros y sus celebraciones a los momentos más difíciles, que no han sido pocos, como por ejemplo el pavoroso incendio del año 1806, que tuvo la desgraciada consecuencia de la pérdida del archivo y que lógicamente hace mucho más complicado escribir una obra como esta. No pretendo recorrer todo el libro, debo ser breve. Tan solo me gustaría reseñar algún detalle, como por ejemplo que me ha alegrado el amplio comentario que dedicas al paso de la entrada de Jesús en Jerusalén. Hemos crecido oyendo decir, yo creo que por una inadecuada comparación con los grandes pasos en madera policromada, que era una obra menor, un tanto ingenua, incluso, como nos cuenta Javier al final, que estuvo a punto de ser sustituida por una obra moderna, y me da alegría que ahora se le valore como una pieza única en la historia de la escultura procesional en España, porque es algo que yo también he querido defender. Te agradezco las frecuentes citas que haces a mis trabajos. La verdad es que cuando uno llega a la edad de la jubilación, pues se recibe con alegría el ver que lo que se ha hecho pues ha servido por lo menos a alguien y que has puesto tu pequeño granito de arena en el avance de la investigación. En una obra tan amplia como también es lógico, hay alguna cuestión en la que no coincidimos. Por ejemplo, por citar un caso, y así lo señala Javier, con toda la delicadeza además. Yo soy partidario de retrasar unos años la realización del paso de la coronación de espinas y proponer en su realización también el nombre de Andrés Solanes, que no significa, no implica necesariamente apartarlo por completo de la gubia de Gregorio Fernández, porque, como sabemos, la labor conjunta de ambos fue muy frecuente en los últimos años de su carrera, porque prácticamente murieron al mismo tiempo. El problema con las obras no documentadas es que tenemos que deducir propuestas solo con indicios, que además con frecuencia son un tanto subjetivos, como las razones de estilo. Pero me inclino por una participación de Solanes, sobre todo por los sayones del paso. Si recuerdan la figura de Pilatos, sin desdeñarla en absoluto, porque es una figura más que digna, la figura de Pilatos que sigue saliendo en uno de los pasos de las 7 palabras en la actualidad, yo creo que no tiene la esbeltez, por ejemplo, del sayón con el hombro desnudo del azotamiento, que es uno de los mejores sayones en toda nuestra Semana Santa, en mi opinión, y no digamos, yo creo que está muy lejos de la excelencia de las figuras del descendimiento, incluido ese sirviente que se acerca para quitar de la cruz el clavo de los pies de Cristo, escultura también formidable que, en mi parecer, ha pasado durante mucho tiempo bastante desapercibida. En fin, son mucho más las cosas que podría comentar, pero nadie mejor que tú para comentar tu libro. Me atrevo a terminar
terminar haciendo una propuesta que, después de todo lo hecho, creo que no te resultará demasiado costosa, aunque todo tiene su trabajo, evidentemente, es fácil decirlo, pero luego hay que hacerlo. Pensando en las colas de gente que a lo largo de la Semana Santa y la cantidad de gente que visita la iglesia, las colas que se forman en la calle Platerías, pues se me ocurría pensar que quizás pudiera ser interesante editar también una guía breve. Con todos tus conocimientos creo que no te ha de resultar muy difícil, porque creo que podría ser una publicación que tendría una buena acogida, ¿no?, entre la gente que acude a la iglesia. En fin, solo me resta dar la enhorabuena a la cofradía en un año tan importante, verdaderamente histórico. Creo que este libro es un magnífico colofón. Y, por supuesto, dar la enhorabuena a Javier. Conociéndote, estoy seguro de que vendrán muchos más trabajos, muchos más. Pero también creo que dentro de muchos años, cuando hagas el balance de todas tus aportaciones, esta siempre será una de las preferidas. Porque se trata, como nos decía antes María José, de la historia de tu cofradía, de la que recibiste de tu familia. Una de las razones principales, si no la que más, de tu vocación de historiador. Nada más, muchas gracias. Y es el momento de escuchar al autor del libro. Yo no les voy a contar quién es Javier Burrieza a estas alturas, evidentemente, porque ya hemos oído hablar mucho de él, le conocen tan bien como yo. No hace falta decir mucho más, que es titular de Historia Moderna de la Universidad de Valladolid y cofrade de la Veracruz. El libro que nos presenta recoge el pregón que pronunció aquí para conmemorar la coronación de la imagen y en 12 capítulos nos sitúa en la historia, la contextualiza no solo en lo acontecido y lo vivido en la penitencial de la Veracruz, sino en el origen de la Semana Santa, las devociones y las vicisitudes vividas, el esplendor de las celebraciones y la vida interna de la cofradía. Y claro, nos hace la crónica de la coronación. 12 capítulos para 12 meses, porque este libro no hay por qué leerlo de un tirón y darse un atracón. Podemos leer los capítulos por separado y saborear buena parte de nuestra historia. Javier, tuya es la palabra. Querido señor alcalde, querido señor arzobispo y alcalde, tanto monta, queridas autoridades, queridos alcaldes, hermanos mayores de las otras cofradías, querida familia, los que están aquí, los que nos contemplan también desde el cielo, que yo creo que han colaborado mucho en todo esto, por lo menos para transmitir las ganas en realizarlo. Y queridos amigos, tantos amigos que estáis aquí y tantos hermanos cofrades. Es bonito esto de llamarse hermanos cofrades, aunque no nos veamos todos los días, aunque transcurran meses, pero sabemos, quizás a lo mejor pase un poco como con los compañeros del colegio, sabemos que los hermanos cofrades son algo especial. Aunque tengamos esa fama de que tenemos nuestras cosas y que ni FIES ni cofradíes, pero bueno, todo el mundo tiene que tener su leyenda rosa y negra, ¿no?, que sería de la historia sin todo eso. Muchísimas gracias a todos los que habéis participado en nuestra presentación. El protagonista de esta presentación no es otra cosa que la cofradía, una cofradía que yo he querido siempre decirlo de esta manera, porque quizás, no sé si es por nuestros orígenes franciscanos, algunas veces tenemos demasiada humildad a la hora de reconocer nuestra importancia. Sí, estamos ahí que tenemos más de 525 años, pero no nos damos cuenta que Valladolid es muy difícil que se defina sin definir la Veracruz y sin definir esta iglesia y otras muchas iglesias. Esto no es una afirmación excluyente. Sabéis que yo no soy para nada excluyente, no me gustan esas cosas de a quién quieres más, si a unos o a otros, ¿no? Lo hemos demostrado casi en nuestra familia, porque sin darnos cuenta nuestra familia ha dado también nos ha dado a nosotros lecciones de historia y nos lo pasamos muy bien, estando en la misma casa y teniendo cofrades de las Angustias y de la Veracruz en la misma mesa.
Nos lo pasamos muy bien. Bueno, pues este libro se titula Primero faltará la luz que cofrades en la cruz. Es el título, al principio es el título un poco literario, ¿no? ¿Qué significará esto? ¿De qué tratará? Se necesita siempre tener un subtítulo, Historia de la Cofradía Penitencial de la Santa Veracruz en Valladolid. No de Valladolid, sino en Valladolid. Porque hemos tenido también durante mucho tiempo la idea de que no podíamos hacer una historia de nuestra cofradía porque nos faltaban muchas cosas. Nos ha obsesionado mucho lo que faltaba y no lo que teníamos. De momento nosotros tenemos, no nosotros, lo tiene el archivo, un estupendo archivo municipal. Tenemos desde esta cofradía el documento fundacional de nuestra Semana Santa. O el primer documento. Lo decíamos esta mañana a los medios de comunicación. Yo agradezco notablemente la colaboración del Ayuntamiento en toda esta difusión también del libro. Y es que no hay que justificar, por supuesto, nuestra ciudad no tiene que justificarse por qué la ciudad, su alcalde, sus regidores están con una cofradía y con todas las cofradías. Pero en este caso es que los cofrades de la Veracruz hace 525 años empezamos pidiendo, como siempre, a los regidores y corregidor que cediesen un terreno, ayudasen a construir una ermita, un humilladero en el Campo Grande, al lado de la Puerta del Campo. Y esto ocurrió en marzo de 1498. Por lo tanto, más de 525 años. Tenemos ya, por lo tanto, el título. Porque además esas palabras, primero faltará la luz que cofrades en la cruz, aparecen, por ejemplo, en la regla de 1739, que probablemente es la segunda. La primera pudo ser del siglo XVI. Ya tenemos de qué se trata. Había que buscar también un motivo notable. Los historiadores tenemos que saber que no inventamos el Mediterráneo, que siempre hay muchos maestros que vienen antes que nosotros que nos ayudan. Algunos no les hemos conocido, otros, como le decía yo esta mañana a mi maestro Teófanes Ejido cuando le llevé el libro, nos ha abierto caminos, él, por ejemplo, nos ha abierto caminos y los demás les hemos empezado a recorrer torpemente. Pero también había que buscar, bueno, pues un vehículo de transmisión. Yo sigo creyendo mucho en el libro. Y en el libro que se pone en las estanterías. Se podrá leer el libro, no sé si este libro se podrá alguna vez leer en esos aparatos para leer libros, pero a mí me gusta manejar el libro, subrayar el libro, no pasa nada. Y ahí encontramos a una persona que nos ha entendido muy bien, que es la editorial Mastor, que es Mas y San José, que tú vas a cualquier librería de España y están los libros de Mastor, los suyos y los que ha vuelto a reeditar. El otro día lo veíamos en la Catedral de Toledo, por ejemplo, o en una sinagoga de Toledo, pues ahí está recuperando más libros. Y no pone pegas. Y ahí está también, pues que encuentras a mecenas, como es el caso de la Fundación González Enciso, que son hermanos cofrades del Nazareno, de la Veracruz, ¿qué importa? De tantas cosas compartidas. Y la paciencia de quien lo diseña el libro. Les aseguro que ha tenido paciencia José Luis Calvo en que yo le fuese mandando capítulos por separado. Buena paciencia ha tenido. Y teníamos la coronación canónica. Este es un año de gracia especial. Y era el regalo que podíamos aportar, pues, distintas personas. Pero claro, no todos son letras. Ya les he dicho yo que a mí me gusta mucho el libro, pero no todos son letras porque la fotografía, el documento reproducido, pues es una forma también de hacer una lectura. Y ahí aparece lo que podríamos decir los santos que ha aportado pues, Ángel Cantero, desde la Delegación de Medios de Comunicación del Arzobispado, mis hermanos cofrades Pedro Muñoz, Luis Alfonso Urdiales, Rubén Olmedo, Javier Juárez, Hugo Muñoz, Marcos Valdespino, Fernando Fradejas y Chuchi Guerra. Y otras muchas personas que han aportado documentos, porque son descendientes
de algunos de los alcaldes, algunos de los cofrades, entrevistas, lo mucho que he mareado a un hermano cofrade mío que hoy no está aquí, que se llama Gabriel Casado, porque sus clases no le permitían estar hoy aquí, y otros muchos testimonios que a lo mejor no les he recogido en este momento, pero les he recogido en otros instantes porque se realizaban otros escritos. Recuerdo mucho la conversación con uno de los cofrades más antiguos de esta cofradía, su nieto nos acompaña y al final, Félix Cano, le llevas a tu abuelo muchos recuerdos de nuestra parte. Félix Cano es de los que todavía defiende a Pedro Segura, al famoso cardenal Pedro Segura frente a Gandásegui. Me lo pasé fenomenal en aquella conversación, claro, porque se veía prácticamente, bueno, pues los conflictos, las controversias que había también en esa iglesia de hace 100 años. Así les han dicho, son 12 capítulos desde... Aquí no nos lo tenemos que inventar, es verdad. Las cofradías de Valladolid son muy antiguas, las 5 primeras, después, por mor de la historia, el arzobispo Gandásegui, el arzobispo Antonio García y la última, el cardenal Ricardo Blázquez, con nuestros hermanos del Discípulo Amado, han constituido las 20 cofradías y que se unen en esa Junta de Cofradías de Semana Santa que nos congrega a todos y es tan importante. Pero aquí empezó todo con Isabel y Fernando. El otro día visitando precisamente Toledo pensaba que parte de la santidad de Isabel está también en la santidad de las piedras y en la santidad de las iniciativas. Bueno, pues no visitaron nuestra cofradía, no visitaron aquel humilladero, pero en tiempo de Isabel y Fernando pues aparecieron muchos de los elementos fundamentales de nuestra cofradía. El franciscanismo que decía yo antes. Luego diré una cosa y si no, Miguel me lo va a recordar sobre el franciscanismo. Nuestra reliquia. Esta mañana hacemos la rueda de prensa debajo de nuestra reliquia. Nosotros somos una cofradía de la verdadera cruz. Después hemos ido uniendo otras cuestiones durante nuestros siglos de existencia, pero es la cofradía que custodiaba la reliquia de la verdadera cruz. Y ahí apareció, bueno, yo no les voy a contar las cosas porque ustedes se lo tienen que leer, claro. No les voy a hacer el final de la película, ni los pequeños episodios, pero apareció una hipótesis de los orígenes de esta reliquia que ocupó tanto espacio a una de las personas que yo he dedicado a este libro, que es el recordado historiador Alejandro Rebollo. Le preocupaba mucho la reliquia de la cruz. Después, el Valladolid del nacimiento de las otras cofradías penitenciales. Lo decías tú, José Ignacio, es imposible hablar de la Veracruz, como será imposible hablar de la Pasión cuando se cumplan ahora los 500 años desde 1531, como otras cofradías. Es imposible hablar sin esa relación, pues unas veces hermana y otras veces no tan hermana, que también da un poco de alegría al historiador. Porque fíjense si todo esto fuese el paraíso terrenal. Bueno, pues rivalidades, se toma nota de lo que hacen otros, se copia, te llevan a la Chancillería a pleito, al final no llega el pleito. Entonces se metía poco el arzobispo o el obispo en todas estas cuestiones. Se metía más la Chancillería que el arzobispo, el obispo entonces en Valladolid. Arzobispos no ha habido hasta el siglo XIX. Esta cofradía en medio de una ciudad del Renacimiento, en medio de esta calle de la Platería, que es algo que últimamente me ha obsesionado a mí mucho. Si yo tuviese que irme de Valladolid, lo último que alzaría la mirada sería sobre esta calle de la Platería y su iglesia penitencial. Espero que no me tenga yo que ir nunca de Valladolid. Somos de donde nos plantan y aquí crecemos, como decía el maestro Delibes. Y además clientes privilegiados de Gregorio Fernández, unas veces pagándole y otras sin pagarle. Porque hay veces que hacemos obras, bueno, hicieron ellos obras, nosotros no hicimos ninguna, no tenemos méritos. Y bueno, pues también para eso estaba Andrés de Solanes, ¿no? Para recurrir cuando no se podía uno a lo mejor alzar la mirada ante Gregorio Fernández.
Su mujer era la que quería llevar al pleito y el yerno casi nada. Gregorio Fernández no. La mujer y el yerno un poquito más. En medio de esas procesiones del barroco y ese palacio de la platería que dice Manuel Canesi, en ese Valladolid del siglo XVII, donde se ha ido el rey y el duque de Lerma y se han quedado las cofradías y los conventos, la ciudad sacralizada, aunque luego vendrá el reformismo ilustrado. Hombre, yo siendo discípulo de Teófanes tengo muy buena concepto de los ilustrados. Esto no ha sido tradicional en la historia de la Iglesia, aunque los ilustrados no entendían nada las manifestaciones de religiosidad popular, pero eran profundamente evangélicos y cristianos, porque había muchas cosas pues que a lo mejor no entendían ese espíritu del barroco que también se manifestaba en los comportamientos, hasta en el comer y el reunirse. Parece que eran demasiado rigoristas, no voy a decir jansenistas, pero rigoristas, pero sí cristianos. Y es verdad, inocularon pues algo que después ha obsesionado mucho, la conservación de las imágenes, las críticas a cómo se sacaban a la calle, en ese siglo XVIII en el que ya estalló definitivamente la devoción a nuestra Madre. A mí me sigue impresionando entrar en esta iglesia y ver a esta dolorosa de la Veracruz. Porque es la Madre, como me sigue impresionando ir a otras iglesias y ver a nuestras grandes imágenes de pasión. Esto no es por repartir y quedar bien con todo el mundo, para nada. Bueno, pero aquellos cofrades en el siglo XVIII, bueno, pues decidieron que no siempre podían sacar el descendimiento y tenían que sacar a la Madre. Hombre, esto molestó un poco a la Cofradía de las Angustias, bueno, un poco bastante. Pero así las grandes cosas como veremos después, de la Semana Santa, pues están un poco todas las cofradías mezcladas. Luego llega ese incendio de 1806, que podíamos haber dicho mucho más, y creo que se dirá en futuros trabajos, y la primera procesión del Viernes Santo en 1810. De ese tiempo de decadencias, que es el siglo XIX, hasta que llega Remigio Gandásegui, bueno, mejor no, hasta que llega Pedro Segura, el obispo auxiliar de Valladolid, a esta iglesia la convierte en su catedral chiquita. Hay que decir algo, este libro nos ha aportado el historiador está para darse cuenta de las cosas. Yo no estaba haciendo ningún mérito cuando estaba leyendo el libro de actas de 1900 a 1931 y los cofrades de la Veracruz, muy preocupados porque no tenían dinero para mantener la misa de las 11 de la mañana, poco tarde, de la misa de las 11 de la mañana, decidieron escribir al cardenal Cos y decirle que, hombre, ¿por qué no cedían la iglesia, no en propiedad, a los frailes franciscanos que estaban queriendo venir a Valladolid? No lo hicieron hasta el año 23, pero los cofrades de la Veracruz lo hubiesen podido conseguir en el año 16. Eran vecinos de San Pedro Regalado, es una de las cosas que aporta el libro. Podía haber traído a la Veracruz a los franciscanos años antes. No contestó el cardenal Cos. No sabemos cuál era la razón de por qué no contestaba. Pero el obispo Segura, que está por ahí su retrato, hay que ponerle en mejor sitio todavía de lo que está. Antes estaba en la sacristía, pero ahora anda por ahí. Bueno, pues el obispo Segura supo crear, incluso desde aquí, una procesión, como fue la procesión del Vía Crucis, del Cristo de la Agonía, que era una imagen de los nazarenos. No me quiero alargar mucho más porque quiero leerles algo del final. Viene Gandásegui. Bueno, Gandásegui al principio no se lleva muy bien con la Veracruz, pero después la Veracruz es necesaria. A Gandásegui le gustaban más otro tipo de cofradías, por los congregantes de los jesuitas, que eran una gran cantidad de chicos jóvenes, los jóvenes universitarios también de las 7 palabras, la preciosísima sangre, el santo entierro. Pero claro, 140 personas que había en la Veracruz, que además habían sido seguristas del anterior obispo auxiliar, pues no era lo más ideal. Luego viene el tiempo de la posguerra.
Bueno, ¿cuántas penurias pasaron nuestros mayores? Si las pasaron en el siglo XVII, en el XVIII, en el XIX, sin duda en el tiempo de la posguerra, ¿cuántos esfuerzos? Y algunas veces cuántos esfuerzos no bien conducidos. Pero también luego vienen los grandes hitos, la importancia del patrimonio, la restauración. Aquí nos acompaña Mariano Nieto, que fue después alcalde de la cofradía, pero que tuvo el privilegio, junto con algunos miembros de su equipo, de restaurar esta dolorosa de la Veracruz, lo que suponía también la restauración de las grandes imágenes que había comenzado también con lo que había supuesto la restauración de las Angustias. Por supuesto, la incorporación de la mujer en las cofradías, los esfuerzos por la recuperación de esta iglesia. Muchos de los que estáis aquí podéis dar cuenta de todo eso. Habéis sido patrimonio, habéis sido protagonistas de todo esto. Os encontraréis algunas veces en el libro y otras veces el historiador tiene que empezar a difuminar el presente. Pero cuántos y cuántos esfuerzos por tener esta iglesia abierta, esta iglesia anteriormente, esta iglesia no derribada, cuando se intentó derribar en distintas ocasiones. Y una cosa importante, el esfuerzo de recuperar la procesión de Regla de 1998. Yo no sé si hubo que vender un poco, que íbamos a hacerlo, eso lo puede saber mucho mejor que yo el alcalde de la cofradía del Quinto Centenario, como es José Manuel Casado. Si hubo que vender mucho, porque como siempre teníamos muchas procesiones, pero nos faltaban las procesiones de Regla que habían desaparecido, para esta y para otras cofradías. Bueno, yo creo que esa fue una gran decisión y fue una decisión valiente. Solamente hay que ver cómo está la calle de la Platería a las 11 y pico de la noche todos los Jueves Santos. Y da gusto luego cuando se encuentran con otras cofradías. Y luego ya vino la coronación. Y ahí les puedo decir que antes decía Joaquín Díaz, mi querido Joaquín Díaz, que el historiador, bueno, pues se encuentra con los papeles del 18, del 17, del 19, cosas que incluso le son familiares, pero cuando tiene que contar algo que ha vivido, y cuando está terminando encima un libro, pues ya tiene cierta alegría, incluso cierta ironía. Si hay alguien que esa ironía le molesta cuando lo lea, bueno, pues que me perdone, pero a lo mejor yo también lo vi de esa manera. Y solamente voy a leer algún fragmento ya para terminar de esas últimas páginas. Y llegó la fecha y fue histórica, 23 de septiembre. A que ningún alcalde de la cofradía daba nada porque fuese un día tan soleado como aquel. Bueno, pues nos vino un día soleado. Aunque la Virgen durmió en la catedral la noche de la vigilia entre el 22 y 23 de septiembre, tras muchos años en los que nunca se había ausentado de su iglesia penitencial, ni cuando las edades del hombre se llevó casi todos los pasos y les restauró. En la mañana la iglesia mayor no permaneció cerrada. Era un ir y venir de trabajos de los cofrades de la Veracruz, ubicando cada uno de los sectores del público en los cuales se iban a sentir invitados, asistentes y pueblo fiel. El arzobispo se acercó a la 1 del mediodía para realizar el último ensayo con la corona. Allí la había llevado el joyero Antonio Zúñiga, que la custodió hasta ese momento. Voy avanzando porque quiero contarles alguna cosa, no se lo quiero dejar de contar. Resulta que pusieron a un hermano que no tenía vocación de portero en la puerta de la catedral. Todo el mundo quería ser invitado y, sin embargo, no todos tenían invitación. Hubo unas monjas dominicas orientales procedentes de la residencia de estudiantes de Santa Rosa de Lima que deseaban entrar. Esto es historia, ¿eh? Habitualmente conformaban un coro de voces bellísimas. Por esa puerta de Santa María estaban llegando los miembros de la coral vallisoletana que iba a cantar en la Eucaristía. El cofrade que estaba en la mencionada puerta les preguntaba insistentemente si venían a integrarse en el coro, porque quería colar a las monjas orientales, para tener un motivo para permitir su entrada sin invitación por ese lugar. Pero ellas,
con la inocencia casi angelical, afirmaban que no. Al poco tiempo aparecieron otras monjas, probablemente de la residencia de la calle Ruiz Hernández o de Alonso Pesquera, esto es documental. Ellas tampoco traían invitación, pero una monja española, con las manos abiertas, argumentó para entrar: nos ha invitado el Señor. Y se le colaron 5 o 6 monjas. Allí estaba la diferencia nacional del clero femenino. A las 5 de la tarde la catedral estaba repleta de fieles, cofrades, instituciones, nuestro alcalde, nuestro arzobispo, aquella homilía que decía mucho de nuestro arzobispo. Imagen, icono. Cuando miramos a una imagen, dijo el arzobispo, ¿miramos solo un ídolo, una apariencia? Cuando miramos una imagen, nuestra imagen, la imagen de nuestra cofradía, la titular de nuestra procesión, ¿nos ayuda a construir comunión entre nosotros o nuestras propias imágenes son motivo de discusión entre nosotros? Ahí estaba el historiador ya, digo, esto me viene fenomenal para el libro. Y además nos acompañaba el padre Millán, de la parroquia ortodoxa del Patriarcado de Constantinopla, que hoy también nos acompaña, que gozó con una procesión como nunca creo que lo había hecho. Además de ese momento y de esa retransmisión que va a comenzar muy pronto, y de esa música, con un papel muy relevante de la música, esa escuela dirigida por Francisco Javier Alonso Zarzoso, la banda dirigida por Ángel Páez, y todo ello de la mano del responsable de comunicación Fernando Calderón Sastre, que nos hizo un interesantísimo vídeo. Ahí empezó toda esa música en la calle, ya en la calle, a esa dolorosa coronada, a esos hermanos que la portaban por esas calles, las calles clásicas, hasta que llegamos al altar de la familia Rodríguez Monsalve, que fue el mejor altar domiciliario de Valladolid. Y pasamos por los distintos altares de las cofradías, donde podéis vosotros retrataros cada uno con vuestras imágenes. Y pisamos la tierra donde fue enterrado Cristóbal Colón. Ojo, la Veracruz ya existía cuando se murió Cristóbal Colón en 1506. Y llegamos hasta la Plaza Mayor, donde nos encontramos retransmitiendo a Ángel Cuaresma y al notario Álvaro Cordero, desde la 8 de Valladolid, con el convencimiento del director de la cadena, pero con el gran convencimiento de que todo eso había que retransmitirlo por parte de nuestro alcalde. Y se encontraron la Virgen de las Angustias y la Veracruz, que no se veían desde el año 2009. Lo tengo que decir. Creo que se privó de una estampa histórica a la historia de la Semana Santa y a la historia de nuestras devociones. Yo me lo hubiese imaginado. Pero ahí está el Valladolid de las cofradías, como aquel Ventura Pérez, que entre altares de cofradías se le acercó ese jesuita y dijo: buena botica tiene usted aquí montada. Pues nos pasó lo mismo. Ustedes ya lo entienden, ya lo entenderán cuando vean. Y llegamos a ese altar del ayuntamiento, y con esa marcha y también con esa letra: Virgen de amor, esperanza y consuelo, Madre de Dios, danos tu amor, Reina y Señora de la Platería, Valladolid te corona de amor. Qué gran letra compuso el compositor viniendo hacia Valladolid, como nos dijo. Y entramos en la calle Jesús. Yo no sé, al nazareno le encontré un poco enfadado porque no le habían sacado a la puerta, porque a él le gusta encontrarse con su madre. Y mira que vimos allí a nazarenos, vimos a muchos nazarenos. Aquí incluso pongo algunos de los gestos que yo contemplé, porque verdaderamente fueron gestos históricos, hasta llegar a San Benito, San Miguel, la parroquia de la cofradía. No me puedo detener, pero ustedes lo verán luego en el libro. Y ya llego al final. La procesión salía a la plaza de San Miguel
Se veía venir a cofrades de los altares primeros e intermedios incorporarse a los fieles acompañantes y espectadores. Entramos en la Plaza de los Arces y hubo una sensación de darse el relevo a la siguiente gran coronación, que será la de la Piedad de San Martín. Llevábamos 6 horas de procesión. Algunos que no entienden de procesiones nos decían que copiábamos a Sevilla, como si en Valladolid no hubiese 6 horas de procesión. Han leído poco las crónicas del siglo XVII y XVIII, incluso con lluvia. El camino hacia la platería estaba despejado. Tras pasar por la Plaza del Corrillo, los soportales gremiales llevaban al ochavo. Había que dar espacio a otros regalos musicales para la coronación. La banda Pureza lo hacía con la marcha compuesta para este tiempo. Las horas en la calle de la Platería eran muy tardías. Los que habían querido ver la procesión habían tenido mucho recorrido para hacerlo. Como cofrade e historiador me había imaginado otro aspecto, más al estilo de lo contemplado por Felipe Gil de Mena en aquella procesión del óleo de la Cruz de Mayo. Y recordé las palabras, aquí vuelve Joaquín otra vez, el poeta, a sustituir al historiador. Recordé las palabras de mi pregón, aquel relato. En los balcones estaba la cofradía celeste, los que estuvieron antes y ahora no nos acompañan físicamente. Cuando me percaté se acumulaban los cofrades y algo más que el equipo médico habitual. Se escuchaba la marcha procesional Santa María de los Dolores de Eugenio Gómez y Pablo Toribio. Culminó mientras comenzaba una singular petalada y se iniciaba el himno nacional tras girarse lentamente la Dolorosa de cara al pueblo. Con qué magisterio lo hicieron. En el atrio de la Veracruz, una alfombra floral elaborada por José Antonio González Gerbolés recibía a la Virgen con la marcha de coronación de Abel Moreno una vez más. Se proclamaban más que gritaban oraciones y exclamaciones de los muchos cofrades y devotos congregados hasta que la imagen se recogió en su iglesia penitencial. Fue la voz potente del cofrade, que está entre nosotros, aquí, casi me dan ganas de que venga él. Cofrade y poeta que tantas veces habíamos escuchado en la procesión, la que rezó con sus particulares letanías y nos animó a modo de jaculatorias con sus vivas, que se rían los de Nava del Rey, con los vivas que hizo Juan Pablo Gómez Serrano, que está entre nosotros. Y así acabó el libro. Nos dijo: pueblo fiel, escucha bien, desde hoy, Valladolid es más cielo que tierra, porque la dolorosa coronada ha caminado por ella. Viva la emperatriz de los cielos, viva la rosa de Sarón, viva el blanco lirio de los valles, viva la Madre de Dios, viva la Madre que entró triunfante en Jerusalén, viva la Madre del que oró en el huerto, viva la Madre del que estuvo atado a la columna, viva la Madre del que fue coronado de espinas, viva la Madre del Santo Cristo del Humilladero, viva la Virgen del Descendimiento, viva Nuestra Señora de la Veracruz coronada, viva la vecina de San Pedro Regalado, viva la Reina de la Platería, viva Nuestra Señora de los Dolores coronada, viva la Reina de la Familia, viva la Reina de los Ángeles, viva la Estrella de la Mañana, viva la Puerta del Cielo, viva la Madre de Dios, viva nuestra Madre Dolorosa coronada. Era 24 de septiembre y fue un día histórico también. Muchas gracias. Gracias, Javier. Esta es tu obra. Esta es la crónica de la Semana Santa de Valladolid, volcada en contar este año de la coronación. Lo dicho, 12 capítulos para 12 meses. Quédense con esa idea. Cedo ahora la palabra al alcalde de nuestra ciudad, a Jesús Julio Carnero, hermano de la Cofradía de la Veracruz, quien me consta que ha colaborado y vivido con toda la intensidad y desarrollo las celebraciones de este año. Alcalde, tuya es la palabra. Muy buenas noches
Querido don Luis, querido arzobispo de Valladolid, querida María José, querida presidenta de nuestra cofradía, amigas y amigos cofrades, vecinas y vecinos de la ciudad de Valladolid. La verdad que tengo que agradecer a don Javier Burrieza la posibilidad de participar en este acto de la presentación de su libro, de nuestro libro. Quiero agradecer también, él lo ha dicho, a Mástor por la posibilidad de que sea una realidad. También, como no, a la Fundación y el destino de lo que realiza la Fundación. Lo que se recaude con el libro irá destinado a los proyectos, a la Bolsa de Caridad, que ese es uno de los fines primordiales de cualquier cofradía. Decía don José Ignacio que le habían enseñado que los historiadores hacían voto de pobreza. Y yo tengo que dar las gracias a don José Ignacio y a don Javier Burrieza por haber hecho voto de pobreza. ¿Por qué? Porque es importante, para saber lo que tenemos que hacer en el futuro, conocer el presente. Y conocemos el presente sabiendo lo que ocurrió en el pasado. Y eso se lo debemos, sin lugar a dudas, a los historiadores. Por tanto, muchísimas gracias por seguir profesando ese voto de pobreza tan rico. Muchísimas gracias. En segundo lugar, hablaba don Joaquín Díaz, mi querido amigo Joaquín Díaz, tomando a Aristóteles como referencia en la diferencia que hay entre un historiador y un poeta. Y yo, según le escuchaba, me acordaba de Andrés Bello, que decía que la poesía es la delicadeza del pensamiento. Y en este libro hemos tenido la oportunidad de verlo aquí y ahora. Hay muchísimo de eso, muchísima delicadeza del pensamiento. Me recordaba también a los monjes pietistas cuando dicen que pensar es agradecer, y en el fondo lo que ha hecho Burrieza al historiar la historia de nuestra cofradía en Valladolid, lo que ha hecho simplemente es eso, un ejercicio de agradecimiento, un ejercicio de agradecimiento muy delicado, así que enhorabuena. Tres motivos, dos, por así decirlo, oficiales y uno personal, de por qué estamos aquí. El Ayuntamiento de Valladolid está en primer lugar, lo ha quedado esbozado Javier Burrieza muy bien, porque ya cuando arranca la cofradía, la vida de esta cofradía, en 1498, piensen ustedes que todavía el descubrimiento de América no estaba ni tan siquiera en pañales, llevaba nada más que 6 años de vida. Bueno, pues nosotros, el Ayuntamiento de Valladolid, con los regidores de entonces, ya estábamos hablándonos con la cofradía de la Veracruz. 100 años después, ya reinando Felipe II, hacemos un contrato que permite que la cofradía se ubique aquí, donde estamos. Y desde entonces seguimos. Y desde entonces sigue la relación entre el Ayuntamiento y la cofradía. En segundo lugar, y en un sentido muchísimo más amplio, el Ayuntamiento tiene que estar en un acontecimiento que habla de una vida, la vida de esta ciudad, que es la vida de la historia de la madera viva, la vida de la historia de la madera viva, porque eso es Valladolid, sin lugar a dudas. Nuestra policromía así lo pone de manifiesto en el Museo Nacional de Escultura, en cualquiera de las penitenciales y, como no, en nuestra Semana Santa. Y esta penitencial es la penitencial, como sabemos, de las cofradías de Semana Santa más antigua de la ciudad. Ese es el segundo motivo por el que el Ayuntamiento tiene esa conexión con cualquier cofradía y muy especialmente con esta como primera de las cofradías. Y en tercer lugar, una cuestión, una licencia, que yo no se lo decía esta mañana a los medios de comunicación,
Pero aquí, en este acto, porque somos todos hermanos cofrades, o casi todos, me lo puedo permitir. Por eso, precisamente, como cofrade de la Vera Cruz. Miren ustedes, si uno empieza a mirar a lo largo y ancho de esta penitencial, se sobrecoge. Pero cuando llega a la imagen de la Vera Cruz, aquello ya toma un tinte mucho más abismal, sin lugar a dudas. Cada uno de nosotros tenemos una conexión particular con la Virgen de los Dolores. Yo tengo muy claro que el dolor siempre es inevitable, todos lo sabemos, pero el sufrimiento es opcional. Y el sufrimiento es opcional, y en ese sentido, la Vera Cruz, seguro que a muchos de ustedes les ocurre, a mí desde luego así me pasa, nos ayuda a sobrellevarlo. Por tanto, ese es un buen motivo también para estar en esta noche compartiendo un libro que es la expresión, como decía, de la delicadeza del pensamiento del historiador, que muchas veces va más allá, como aquí ha quedado expuesto, y acaba siendo casi poeta. Así que gracias, enhorabuena y larga vida a todos. Gracias, alcalde. Pronto volveremos a escucharle en esta misma iglesia el próximo jueves y ante Nuestra Señora su pregón de la Navidad. Y hemos llegado prácticamente al final. Nadie mejor que nuestro arzobispo, don Luis Argüello, para poner colofón a este acto. Me consta que también él ha vivido con gran intensidad este año y tuvo el privilegio de ser quien coronara a nuestra Madre. Suya es la palabra. Queridos amigos, miembros de esta cofradía penitencial y todos los que os habéis querido haceros presentes aquí, ya veis que tengo la voz tomada, querido Jesús Julio y especialmente querido Javier, amigo Javier, por muchas cosas, ¿no? Yo quiero resaltar lo invisible del acontecimiento, porque la historia que los hombres vamos haciendo en un entretejer de la libertad, de las relaciones, de las instituciones, acoge de manera misteriosa la presencia de la gracia, que además en la historia de una cofradía podríamos decir que esto va de suyo. La presencia del misterio de Jesucristo revelado en la Vera Cruz, el misterio de la maternidad de María, que se hace tan luminoso para nosotros hoy, ¿no? Por eso quiero invitaros a acoger este misterio. Y en ese misterio está además la realidad de tantos hombres y mujeres anónimos. Tendríamos que buscar en los archivos de la propia cofradía para ver los nombres de los cofrades de un tiempo y de otro. Pero incluso aquellas personas que sin ser cofrades han venido a este templo o han acudido a los lugares anteriores de la historia de la cofradía a compartir su lágrima con el dolor de la dolorosa. Este misterio es el que va haciendo la vida. Y también quiero animaros a que sea posible escribir otro libro, que la historia continúe, que el coloquio entre la libertad, las relaciones, las instituciones y la gracia siga siendo fecundo en Valladolid, en la iglesia vallisoletana, en la cofradía de la Vera Cruz. Sí, el título habla de la luz, que faltará antes la luz que cofrades en la cruz. La luz está asegurada. Sí, Virgen de la Vera Cruz, ¿no? Esta reina singular cantada en el himno que ha compuesto Joaquín Díaz. Danos, Madre, vuestra luz, que alumbre
nuestro penar. Tenemos asegurada la luz. Por tanto, podemos mirar a este futuro con esperanza para que puedan seguirse escribiendo historias, pero para que esas historias recojan, en la medida de lo posible, el coloquio entre la libertad, las relaciones fraternas de una cofradía, las instituciones eclesiales y ciudadanas, y siga tejiéndose una historia en favor de esta ciudad, de nuestra Iglesia y de cuantos hombres y mujeres, creyentes o no, quieran asomarse aquí y compartir su dolor con la luz que alumbra nuestro penar. Muchas gracias, Javier, y mucho ánimo a la cofradía para seguir adelante. Y ahora sí que estamos ya en el final. Damos gracias a Dios por haber vivido, sentido y disfrutado este año histórico para la cofradía y para la ciudad de Valladolid. Y no queda más que pedir a la Madre que siga escuchando las plegarias de sus hijos aquí, en esta su iglesia, aquí donde vienen a hablar con ella, a reflexionar con ella. Y que nos bendiga a todos y bendiga a su ciudad. Y no hay mejor forma de pedírselo que ponernos en pie y entonar el himno compuesto por Joaquín Díaz, que es todo un regalo para ella. Gracias por venir a esta presentación y muy buenas noches.